Buenas noches. Agradezco la invitación aquí en esta universidad pública de Río de Janeiro, que me invita a hablar sobre el papel de la democracia hoy. Saludo al expresidente de la República de Uruguay, Pepe Mujica, al expresidente de mi país, Colombia, Ernesto Samper Pizano, a la ministra de Igualdad Racial de Brasil, Aniel Franco, a la rectora de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, Claudia Gonçalves, a los diputados y diputadas que nos acompañan y a todo el público en general. Es para mí un placer estar aquí en Brasil, el primer país más negro de las Américas, y por supuesto que nos ha enseñado bastante sobre justicia y sobre todo una justicia en la que yo me siento identificada, y es la justicia racial. Yo vengo de un pueblo de zona rural del departamento del Cauca que le ha tocado vivir en medio del conflicto armado, en medio de la exclusión histórica, en medio del racismo estructural. Y entonces, si me preguntan por la democracia, no solo la democracia de hoy, sino de la democracia histórica, yo creo que podría decir que para mi pueblo y para lo que yo represento, la democracia no solo en Colombia, sino en América Latina, ha sido una democracia que nos resulta vacía, o una democracia pensada desde hombres blancos de élite privilegiados, y no una democracia que reivindique y representa toda la diversidad de lo que somos en América Latina y de lo que somos en Colombia. Y en ese sentido, pues, en mi país esa democracia se fundó con bases estructurales de un sistema colonial, de un sistema racista y patriarcal que ha expropiado la dignidad de la gente y ha expropiado la dignidad del pueblo de donde yo vengo. Así que esa democracia no nos ha permitido ser como pueblos y como nación. No podría decir que tenemos una democracia completa cuando todavía, aún en este momento, los territorios, y aún en este momento, aún yo siendo vicepresidenta de Colombia acompañando al presidente Gustavo Petro, nuestros territorios se siguen bañando en sangre y nuestros niños siguen muriendo de hambre. Entonces yo he sido una mujer, mamá soltera, que como millones de mujeres en esta región, fue madre adolescente. A los 16 años yo estaba embarazada y me tocó ser como a mi mamá, como a muchas mujeres de mi familia, ser una mujer madre adolescente soltera. Y entonces, cuando una mamá no tiene que darle de comer a su hijo, ¿qué le dice la democracia? ¿De qué le sirve la democracia? O en mi país, la mayoría de las mujeres negras trabajan en casas de familia, igual como lo hice yo. ¿Qué les dice la democracia a esas mujeres que no reciben un salario digno? ¿O qué le dice la democracia a la gente que hoy se muere en un hospital a propósito de la reforma a la salud que nuestro gobierno está presentando al Congreso, donde pues, los gobiernos anteriores definieron la salud como un negocio y no como un derecho? Entonces, si la democracia es la concreción de los derechos, pues yo creo que hay una escasez de democracia, no solo en Colombia, sino en América Latina.
Y si hablamos de representación, o como dicen aquí, de cambiar la foto de la representación del poder, pues yo en 200 años de Estado, nación, yo soy la primera mujer afrodescendiente que logra llegar a la vicepresidencia de mi país. Y no porque hay una mujer negra en la vicepresidencia ya se acabó el racismo estructural o ya se acabaron las violencias. Al contrario, creo que mi presencia hoy, ocupando un lugar del Estado, pues ha exacerbado el racismo, ¿sí? Así como le dicen a Daniel Franco aquí, como ministra de Igualdad Racial, todos los estereotipos raciales, pues en mi país también. Y entonces la violencia se ha exacerbado en contra de mi persona, pero en contra de mi pueblo, de lo que represento. Yo he sido de alguna manera una mujer que reivindica la lucha de los pueblos, soy parte de los movimientos sociales y me formé ahí. Ahí aprendí, al contrario de lo que me enseñaba la escuela, de que mi historia era que era una mujer descendiente de esclavos. Yo aprendí en los movimientos sociales que mis ancestros y ancestros no fueron esclavizados, que fueron seres libres, que no eran esclavos por naturaleza, sino que fueron seres libres que fueron esclavizados. Y desde ahí entonces he estado luchando por la libertad, por la justicia, ¿sí?, por la dignidad de un pueblo históricamente oprimido. Y no es solo el pueblo negro, son las mujeres, es la población LGBTIQ+, es la población indígena, es la población campesina, son millones y millones de personas que sienten que quienes han administrado el Estado, quienes han gobernado el Estado no gobiernan para ellos, han gobernado para mantener un privilegio, ¿sí? Y yo creo que esto también va para la izquierda, aunque no se quiera reconocer. Yo creo que una autocrítica que hay que hacer es que la izquierda tampoco asume la lucha racial ni la lucha de género y muchas veces o casi pocas veces la lucha climática a la que hoy nos abordamos. Entonces, a la luz de hoy, creo que pues la ultraderecha ha venido ocupando esos espacios, no asumiendo tampoco esas agendas, pero sí mandándole mensajes y narrativas, ¿sí?, a nuestros pueblos, a nuestra gente, que siembran odio, que generan divisiones y que por supuesto entonces uno ve como en Argentina una persona que está en contra de los derechos de las mujeres, en contra de los derechos de los negros, o aquí mismo con Bolsonaro, pues terminan siendo elegidos por el mismo pueblo oprimido. Yo creo que ahí esto implica hacernos una autocrítica bien profunda y una revisión de cuál es el mensaje que le está llegando a la gente. Pero más que eso, yo creo que la gente no se identifica porque no siente sus derechos garantizados, no se siente que lo que hacemos o lo que prometemos se concreta en bienestar para sus derechos. Colombia es de los países más desiguales de América Latina y bueno, yo creo que Brasil y muchos otros tienen desigualdades profundas que por supuesto la democracia de hoy debería de abordar. Con el desafío que hoy no solo tenemos que hablar de las desigualdades o de la garantía de derechos, sino que hoy el planeta está en crisis y la vida humana está en riesgo, se está extinguiendo la vida en el planeta.
Y eso va a profundizar cada vez más las inequidades y las desigualdades y los odios, ¿sí? Entonces, profundizar la democracia creo que implica en el hoy, ¿sí?, trabajar más una agenda de justicia racial, de justicia de género, de justicia climática, de justicia distributiva, ¿sí?, de justicia que no sigue poniendo los privilegios de unos sobre el sufrimiento de los demás. Y yo creo que ese es el gran desafío que no solo tiene América Latina, sino que tiene el mundo entero. Creo que he aprendido mucho de los movimientos sociales y ahora estoy aprendiendo, ¿sí?, a gobernar un país junto al presidente, con las complejidades que tiene, pero siempre con el corazón bien puesto, poniendo, ¿sí?, los intereses del pueblo, los intereses de la gente sobre la mesa. Y, por supuesto, eso confronta los intereses y los privilegios ya establecidos de quienes han gobernado por tantos años un país. Sí, acabamos de ver en la reforma a la salud, hemos visto gente morirse en hospitales, gente colocando tutelas, y era impresionante, y yo no podía creer que sectores de poder político y económico se pusieran en contra de simplemente aprobar una reforma que garantice los derechos a las poblaciones más vulnerables de nuestro país. Una reforma que vuelva al derecho de la salud, un derecho fundamental y no un negocio como es que se ha venido haciendo. Creo que hay muchos desafíos. Y una cosa es la participación política y otra cosa es la garantía de derechos. Y si hablamos de participación política, yo creo que ahí también hay que profundizar. ¿Cuántos afrodescendientes o indígenas hacen parte hoy del Congreso de Brasil o cuántos hacen parte del Congreso de Colombia? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuánta población LGBTIQ+? ¿Cuántos campesinos? ¿Cuántos indígenas? ¿Sí? Yo creo que las posibilidades de profundizar la democracia de hoy en nuestras regiones está en permitirse trabajar por agendas mucho más amplias, donde todos, todas, todes se sienten incluidos y sienten que sus derechos se avanzan. Gracias.